Vamos a orar al Señor, hermanos, nuevamente para pedir ayuda. Amado Padre y buen Dios, Señor, soberano sobre todo, Señor. Agradezco, mi Dios bendito, el gran privilegio que tenemos, Señor, de estar reunidos en tu nombre. Señor, el privilegio que tenemos de abrir tu palabra, Señor, y meditar en ella, Señor. Gracias porque nos concedes, mi Dios bendito, el poder, Señor, entender las verdades que fueron ocultas a los sabios y entendidos, y nos hiciste como niños para poder entender todo lo que aquí, Señor, está escrito. Pero aún así, Señor, grande es nuestra debilidad si tú no obras a través nuestro, porque esto no puede ser, Señor amado, conocido solamente por el poder o la sabiduría del hombre, sino es revelado por tu poder. Amado Señor, aún, Señor, el conocimiento que es a través de la fe proviene de ti. Te pido que obres en la vida de todos nosotros, sobre todo, Padre Santo, Señor, que me ayudes a mí, Señor, me guardes de soberbias de mi boca, de toda obra de la carne, Señor, y pueda ser en tus manos un utensilio, Señor, que sea usado para bien de tu iglesia, edificación de tu iglesia, y sobre todo la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios bendito, por lo que tú harás. Sé que tu palabra no volverá vacía. Señor, ayúdame con mi lenguaje para los que se les dificulta entender, y ayúdales a ellos también, amado Señor, para poder entender y así, Señor amado, esto sea, Señor, hecho en tu poder, sin ningún estorbo a nosotros mismos, Señor. En Cristo oramos, amén y amén, hermanos. Estábamos meditando, amén y amén, pequeño. Romanos capítulo 8, hermanos, si quisiera fuéramos a la porción a partir del verso 26. Hay mucho, por supuesto, que ver en los versículos anteriores, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, pero no tenemos tanto tiempo, aunque son 9 mensajes en 4 días, requerimos de más tiempo. En Proverbios, en Guadalajara, llevamos 6 años, 3 meses y estamos apenas en el Proverbio 30. Entonces ya imaginarán, en Salmos llevamos 4 años y vamos en el Salmo 40. Así que creo que no voy a llegar al Salmo 150, estaré con el Señor, algún otro predicador terminará. Pero ahora estoy tratando de basarme en el tema, hermanos, del tiempo que tenemos en el Señor de meditar en estas conferencias, por así llamarlo, hermanos. Y seguimos hablando de la perseverancia de los santos, y ahora hemos estado hablando de la ayuda del Espíritu Santo. Antes hablamos de la ayuda que Él nos da para tener convicción de mi salvación. El Espíritu da testimonio. A mi espíritu sí soy hijo de Dios. El Espíritu, hermanos, no es como tal la señal, sino el fruto del Espíritu y la convicción que da a mí de ser salvado. Por lo tanto, cada alma puede saber si es salva o no. No puede estar confundida. Tal vez puede tener un espíritu de autoconmiseración viendo sus pocas obras y decir, yo pienso que no soy, pero por dentro sabe que lo es. Porque la Biblia dice que el Espíritu mismo, Dios mismo, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Y quién puede resistir a eso? Pero quería abordar, hermanos, a partir del verso 26, la ayuda de Dios por el Espíritu que está disponible para nosotros en el día de hoy. Hoy, hermanos. Y nuevamente vemos cómo, hermanos, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, dice, y de igual manera el Espíritu, pensemos que hay una concordancia entre el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Y ahora dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Todas nuestras debilidades, en especial está hablando, hermanos, de la oración. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En ocasiones pensamos que estamos pidiendo de manera correcta y estamos pidiendo de manera incorrecta. Voy a explicar a qué me refiero a continuación. Y dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles,
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es bien importante, si tú subrayas tu Biblia, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Yo subrayaría, el Espíritu me ayuda en mi debilidad. Y después dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? También lo subrayaría, ¿cómo yo podría pedir en mi propia sabiduría sin la ayuda de Dios como conviene? No lo sé, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros orar en ocasiones de la manera en como conviene. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu obviamente intercede para cumplir a la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no podemos orar para salir de una aflicción en la cual sabemos que Dios nos ha introducido para nuestro bien? Y estamos orando, sácanos del lugar en donde nos has metido. Y en ocasiones nosotros, amados hermanos, podemos caer en este grave error que el diablo usará para que nosotros nos sintamos como menospreciados por Dios. Llevo 15 años orando por el cáncer de un hermano y ese hermano no ha recibido ninguna sanidad. Es la voluntad de Dios, decimos. Pero probablemente, mis amados hermanos, también yo he querido que el Señor responda en el tiempo que yo quiero. O por otro lado también estoy pidiendo por algo que Él jamás va a quitar. Porque el Señor también dice no. Hermanos, en ocasiones estamos orando por cosas que nunca van a llegar o nunca vamos a obtener. Porque no sabemos en realidad cuál es la voluntad de Dios. Y eso puede afectar bastante nuestra vida, hermanos. Porque si nosotros no oramos conforme a su voluntad, no es un amén. La misma palabra dice, hermanos, que si oramos conforme a su voluntad, podemos decir amén. Y también el Señor Jesús dice que si guardamos su palabra, y si estamos en Él permanentemente, pidamos todo lo que sea y nos será dado. No menciona su voluntad, porque si estamos guardando su palabra y estamos en comunión con Él, obviamente pediremos conforme a la voluntad de Dios. Él es gobernando mis peticiones. Pero aquí, hermanos, nos está diciendo nuevamente el apóstol Pablo la dependencia que nosotros debemos tener del Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿A qué debilidad se refiere? Nuestra debilidad, hermanos, de que nosotros no pedimos como conviene. ¿Quién envía las pruebas, hermanos? Dios. ¿Y qué es lo que pedimos cuando Él envía una prueba? Para producir paciencia, y la paciencia esperanza, y que la esperanza no avergüence. Nosotros pedimos que nos saque del mismo lugar en donde Dios nos metió. Y por tanto estamos resistiéndonos a la manera en cómo Dios está obrando para nuestro propio bien. No nos gusta el sufrimiento, no nos gusta el dolor, pero Dios tiene maneras de tratar con su pueblo de forma muy especial. Como dice un hermano a quien amo, Él tiene un antídoto para cada oveja conforme a su enfermedad. Algunos oprime demasiado. Algunos los trata de forma más ligera. Él escudriña el corazón, lo está diciendo aquí. Él sabe cuál es la voluntad de cada hombre. Pero nosotros, hermanos amados, no sabemos sin la guía del Espíritu Santo qué es lo que debemos hacer o cómo debemos orar. Porque en ocasiones, hermanos, nuestra voluntad no es la voluntad de Dios y defendemos más nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Nos gusta más nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Si vemos el valle de sombra de muerte, que va a traer problemas, y vemos un valle con un río y flores y verde, solemos decir, oh, Dios abrió la puerta, ese valle está hermoso, cuando en realidad Él quiere que vayamos por el valle de sombra de muerte y andamos por vista y no por fe. Entonces, aún en esto nosotros, hermanos, podemos perseverar por los méritos de Cristo, por el Paracletos, que es el Espíritu Santo y la Trinidad, hermanos. Pero el Espíritu Santo forma, hermanos, en su persona, una de las obras más bellas de nuestro Dios, consolarnos. Y Él dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la peor debilidad nuestra? El pecado. El creer, hermanos, de forma distinta a Dios. El creer que una puerta abierta quiere decir que Dios la ha abierto. El creer que una puerta cerrada es creer que Dios la ha cerrado. Y siempre tratamos de descifrar los misterios de Dios. Cuando el mismo apóstol Pablo adelante en el capítulo 11 dirá, cuán inescrutables son tus juicios.
¿no? Cuán insondables, cuán profunda es tu sabiduría. ¿Quién puede entenderte, Señor? Él dice, nadie. Y nosotros tratamos, mis amados hermanos, de hacerlo. Es una debilidad que tenemos nosotros por el cuerpo que aún poseemos, que es corrupto y aún pecador. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda a pedir como conviene, porque no sabemos pedir como conviene. Normalmente creemos, hermanos, que la bendición de Dios viene cuando todo va bien y la bendición de Dios no viene cuando todo va mal. Y algunos han llegado a decir, oh, te pasó esto, es por tu pecado, Dios te está castigando. Hermanos, cuando aún ni los padres llegamos a castigar a los hijos en ocasiones de forma tan severa como deberíamos hacerlo. Y aún el mismo Señor, siendo perfecto, sabe cómo tratar con sus hijos de muchas formas. Entonces, hermanos, esa familia es muy bendecida. Mira cómo ha ido económicamente, ha prosperado. Probablemente es todo lo contrario. Esa familia ha dejado de ser disciplinada y ha orado y ha recibido todo aquello que no le va a ayudar para nada en su santificación, sino todo lo contrario, a creer que por lo que tiene es bendecida. Cuando hay otra familia muy pobre, en necesidad, pasando por tribulaciones, con un hijo enfermo, con una madre enferma, que tienen una comunión ferviente con Dios y saben que Él es soberano y que en todo les está obrando a bien. Y ese es el contexto justamente, hermanos, de esta enseñanza a partir del versículo 17 hasta el 39 que estaremos estudiando. Justamente el versículo 17 dice, herederos de Dios, coherederos con Cristo, y ¿quién sabe lo que dice a continuación? Si es que padecemos juntamente con Él. Hermanos, y justamente es una de las cosas que más difícil se nos hace comprender. ¿Cómo es posible que si Dios está con nosotros, nosotros tenemos que pasar por tantas aflicciones? No son aflicciones purgativas, no son aflicciones que limpian nuestros pecados, eso es una locura. Son aflicciones que nos purificarán. No, hermanos, limpiar de mi pecado como tal, eso solamente Cristo lo hace, sino me hará más conforme a la imagen de Cristo, porque a la fecha no ha existido un verdadero siervo de Dios que no haya pasado por muchas tribulaciones. Es necesario que suceda. Por eso es que tú y yo conocemos a muchos pastores que han perdido hijos, muchos pastores que han perdido esposas, muchos pastores enfermos, muchos. Porque Dios va a usar y va a permitir muchas tribulaciones en los hombres que va a usar para que puedan hablar con experiencia lo que están hablando, que la Biblia dice. Entonces, hermanos, nosotros tenemos otra debilidad. No sabemos orar como conviene. Así que el Espíritu Santo obra e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto quiere decir, son gemidos que no escuchamos, pero el Espíritu Santo está obrando a través nuestro para poder orar, hermanos, de la manera correcta. Es como cuando, no sé si todos han escuchado de Richard Wurmbrand, fundador de Voz de los Mártires, y el hermano está encarcelado 10 años y después 4 años. Y cuando está por el 13º año, el hermano está de rodillas orando en su celda y su verdugo, que fue el mismo durante todo su encarcelamiento, acaba de darle una golpiza tan severa que nunca volvió a ser el mismo el hermano en su vida, en su cuerpo, en su caminar. Y cuando él llega y lo ve, se asoma a la reja y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Sigues orando, Richard? ¿Tu esposa ha muerto? ¿Era mentira? ¿Tu hijo ha muerto? ¿Era mentira? ¿Tu Dios te ha abandonado en esta cárcel 14 años? ¿Era mentira? Pero como el Espíritu Santo tenía un control sobre la vida de Richard tan fuerte, el verdugo le pregunta, ¿y ahora por quién oras? Y el hermano le dice, estoy orando por usted. El Espíritu Santo obrando en contra de la voluntad del hombre para mostrar su gloria y su poder, haciendo cosas que el hombre en su condición no puede hacer. Gloria sea a Cristo, hermanos. Porque Él hará cosas que nosotros no podremos llevar a cabo siempre. Porque Él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu. Yo quiero que mi hijo sea sanado de cáncer. ¿Esa será la voluntad de Dios?
No lo sé, pero el Espíritu Santo sí lo sabe, porque es Dios y Él orará conforme a la voluntad de Dios, intercediendo por los santos. Su oración será: Señor, dame la fortaleza para poder resistir esta dura prueba de pasar por un cáncer en un hijo. Y no será: Señor, sánalo para demostrar que me amas. Porque Él ya ha mostrado su amor a nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si eso no nos basta, lo siento mucho, no hay otra cosa más que Él ha mostrado para saber que nos ama. Esa es la mayor muestra de amor. Cristo murió por nosotros. Él no ha dicho: mi mayor muestra de amor será que sean ricos, será que sean sanos, será que sean una familia feliz y que viajen por el mundo sin ninguna necesidad. Él ha dicho: yo muestro mi amor entregando a mi Hijo por ustedes pecadores. Y a lo mejor eso no es tan suficiente para algunos, porque el pecado no es como lo es para Dios. Pero cuando sé lo que es el pecado para Dios, sí digo: qué amor tan grande ha dado mi Dios para con este miserable pecador. Cuando veo desde los ojos de Dios, hermanos, lo que es el pecado, mi perspectiva de la cruz cambia. Yo no veo la cruz y veo el amor de Dios. Yo, cuando llego al lugar de reunión que tenemos en Guadalajara, tenemos una cruz. No la veneramos, no la acariciamos. Lo primero que yo veo cuando entro y veo la cruz no es amor solamente, sino veo ira, juicio, condenación, que era para mí y que Cristo llevó por mí. Y por supuesto que después viene el alivio, sabiendo que también veo ahí amor, gracia, misericordia, favor, salvación. Pero veo las dos cosas ahí. Y lo primero que veo es el juicio y la condenación, porque sin derramamiento de sangre no hubiese habido perdón de pecados. Dios no me hubiera amado si Cristo no hubiera muerto primero. Así que lo primero que hay en la cruz es juicio, castigo, condenación y toda la ira hasta la muerte, para que después Dios pueda amarme, hermanos. Entonces, el Espíritu Santo dice que nos ayude en nuestra debilidad, en el pecado. Y cuando somos débiles, hermanos, no sabemos exactamente por qué debemos orar. Del mismo modo, hermanos, por medio del Espíritu Santo, Él nos ayuda haciendo intercesión por nosotros y por los demás. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, en lugar de orar por los demás, podremos orar en contra de ellos. Eso ha sucedido. Hermanos, si no somos guiados por el Espíritu Santo, probablemente pediremos cosas durante mucho tiempo que Dios jamás nos dará. Y al no recibir, por nuestra naturaleza, dejaremos de orar más, porque parece que es un arma o un medio de gracia inefectivo. Oro y oro y oro y nunca sucede nada, hermano. La pregunta es: ¿estás dejando que el Espíritu Santo interceda por ti, aún pidiendo cosas que aparentemente no son buenas para ti? Que aparentemente no sean buenas para ti. Hermanos, podríamos evangelizar a una persona hostil y esa persona me corre de su casa. Y lo primero que el pecador cristiano dice es: no es escogido, me voy a otro lugar. Pero el Espíritu Santo está gimiendo: vuelve, otra vez vuelve, lleva un pastel. Vecino, el otro día vine, pero creo que caí en un mal momento, tengo un pastel para usted. Y me corre y me da el pastel en la cara. ¿Cuál es mi condición? Me aventó el pastel en la cara, no voy a volver nunca más. El Espíritu Santo ora diferente: vuelve otra vez y dale gracia. Y tal vez a la tercera eres recibido y puedes llevar a esa alma a Cristo. Pero mi naturaleza me lleva en sentido contrario a las cosas que Dios quiere que hagamos, hermanos. Por eso la persona del Espíritu Santo es tan importante. Hermanos, el Espíritu Santo no es la evidencia de mi salvación. El fruto del Espíritu Santo es la evidencia de mi salvación. Eso es el color de la salvación, la santificación, que es el fruto del Espíritu Santo habitando en mí. Y yo no lo necesito una vez al principio, lo necesito todo el caminar. Hermanos, ustedes saben que en el lenguaje judío, en el desposorio, había un amigo que se quedaba a cuidar a la novia. Entonces el desposorio, lo cual es una práctica que nosotros como iglesia llevamos y creemos, no creemos en el noviazgo sin miras al matrimonio. El desposorio, el amigo se iba y después de dar una dote a la familia, él dejaba a un amigo y decía: cuida a mi novia. Y cuando el novio regresaba, el amigo le decía: tu novia estuvo perfectamente bien cuidada por su familia, por mí y todo bien.
La persona del Espíritu Santo es ese amigo que está cuidando al cuerpo de Cristo en lo que Él regresa en carne por su novia. Y es maravilloso ver cómo Él está intercediendo por nosotros, hermanos, que estamos ahora en un mundo muy difícil, muy hostil, que busca lo suyo, en donde está lleno de orgullo, hermanos, de envidia, de división, de celos, de iras, aún dentro del pueblo evangélico. Y el Espíritu Santo es el único que puede estar haciendo una obra en nosotros y a través de nosotros de forma correcta y agradable a Dios. Necesitamos, hermanos, al Dios Trino en nuestra vida. Necesitamos al Espíritu Santo, y esto, por supuesto, hermanos, es el propósito por el cual Pablo está escribiendo acá, que el Espíritu Santo, hermanos, está siendo como una ayuda para la intercesión perfecta, porque Él escudriña mi corazón y Él nos ayuda. Él es el que produce en mí el arrepentimiento. Él es el que produce en mí el perdonar a alguien que me hizo daño. Él es el que produce en mí el deseo de poder pedir perdón a alguien que dañé. Él es el que produce en mí pasar por alto un pecado que se hizo contra mí, pero que en realidad no es una falla digna de disciplina, si no es una mala cara, un mal gesto de pronto, el no saludarme. Paso por alto esas cosas, recordándome el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo no tuvo una Pascua. Pascua es pasar por alto. La muerte atravesó a Cristo y la muerte para mí pasó por alto. Y el Espíritu Santo me ayuda a recordar a Cristo haciendo todo aquello que naturalmente no surge de mi corazón, sino solamente por el Espíritu Santo haciéndolo en mí. El Espíritu Santo da convicción de salvación. El Espíritu Santo da convicción de pecado, convicción de arrepentimiento. El Espíritu Santo me lleva a amar al enemigo y aún a perdonar al asesino de un hijo. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Entonces es una ayuda, hermanos, que Él está haciendo y es perfecta, porque Él escudriña mi corazón y Él nos ofrece ayuda y Él es capaz de guiarnos en todo, como en las oraciones, conforme a la voluntad de Dios. Por eso toda la gloria sea al Dios Trino, porque todo lo bueno que hacemos, hermanos amados, es por Dios. Todo lo bueno que hacemos aquí y ahora, antes de la presencia física de Cristo a su regreso, es por el Espíritu Santo. No hay jactancia alguna en nosotros. Sin Él en nosotros no podríamos hacer nada, sino solo pecar, aun cuando hiciéramos lo bueno delante de los ojos de los hombres. Pero el Espíritu Santo está intercediendo para obrar a bien, hermanos. Es por eso que el verso 28, que es uno de mis favoritos, dice, hermanos, acerca de la ayuda de Dios, que es una promesa que perdura y que tiene capacidad de obrar todas las cosas para bien. Y nos ve, hermanos, como un medio para glorificación. Escucha, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ahora preguntamos, ¿quiénes son los que aman a Dios? De inmediato podríamos muchos decir, yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo. Él no nos da parte y dice, esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados. ¿En dónde nos deja a nosotros? Solamente gracia. Conforme al puro beneplácito de su voluntad. Conforme a su propósito fueron llamados. Y para dejar bien claro esto, escuchen. Porque a los que antes conoció, esta palabra es, a los que desde la eternidad conoció, también los predestinó. ¿Qué es predestino? Destino es el final de nuestra vida, antes del fin. Los predestinó. No te predestinó como algunos piensan. Hoy aquí se sentó Pastor Dani porque Dios lo predestinó para sentarse ahí, anulando por completo su voluntad. No es así, sino estamos hablando del fin de las cosas. Y dice, a los que predestinó para que fueran hechos, dice, conforme a la imagen de su Hijo, para que fueran hechos, no que ellos se hicieran, para que fueran hechos. ¿Por quién? Por Dios mismo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó,
y a los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí nos encontramos en uno de los pasajes más controversiales en tiempo y forma de todos los que existen. Glorificó. ¿En qué tiempo está el verbo, hermanos? Pasado. Perfecto. ¿Ya fuimos glorificados? Wow. Una obra terminada antes de que termine. Una obra segura, un final al llegar a la meta antes de empezar a correr la carrera. Hermanos, una obra que solamente puede ser asegurada por el Dios Trino, porque la Trinidad obra en la obra de salvación. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde hay el mérito humano? ¿Dónde? ¿Que acaso el hombre puede llamar a Dios? No, él fue llamado por Dios primero. ¿El hombre puede justificarse con sus propias obras? No puede justificarse con sus propias obras. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿El hombre puede glorificarse a sí mismo? De ninguna manera. ¿Quién es el que glorifica? El Señor. Pero oye, Pablo, ¿cómo que glorificaste ya cuando todavía Cristo no vuelve? Es que Pablo nos diría, es que es absolutamente seguro. Todos aquellos que él conocía desde antes, que llamó, que fueron predestinados, que llamó, que justificó ya. Leíamos el primer día, Hebreos capítulo 10, con una sola ofrenda ha hecho perfectos. ¿Para cuándo? Para siempre, a los santificados, de modo que ya no hay más ofrenda por el pecado. Porque donde hay paga por ya no hay más que hacer. Se pagó la nota de remisión, dice pagado. Entonces él dice, como se ha pagado por nuestro pecado y por su llaga hemos sido curados, y porque Dios ahora ya está en paz con el pueblo suyo, ahora nosotros somos seguramente glorificados. Eso nos asegura llegar a la meta antes de llegar, hermanos. Y esto es maravilloso porque sabemos que en la cadena irrompible de la salvación se incluye la santificación. Por lo tanto, nadie tenga temor de decir, eso es peligroso, es un error de traducción, porque tú estás asegurando que todos los cristianos van a llegar y que ellos pueden vivir como sea. De ninguna manera, porque el Espíritu Santo se encargará de ir santificándonos y haciendo cada día más a la imagen de Cristo. Él se encarga. Obviamente no te digo no te preocupes, procura usar los medios de gracia. La palabra, hermanos, sobre todo, escuchar, leerla, orar, reunirte con los santos, arrepentirte, confesar tus pecados con hermanos maduros que puedan guardar eso y enterrarlo, pasar por alto es tu pecado, olvidarlo por completo, animarte a ver a Cristo y sentirte perdonado. Ánimo, hermano, sí pecó y fue muy grave, pero levántese y adore a su Señor, siga adelante que Él también ya lo lavó de ese pecado. Adelante, hermano, quítese peso y pecado y corra la carrera que tiene enfrente con los ojos puestos en Cristo, porque va a llegar. ¿Cómo sabes? Porque la Biblia lo dice, mi amado hermano. Glorificados antes de ser glorificados. ¿Qué más queremos, hermanos? Para tener certeza de nuestra salvación. ¿Qué más queremos? A diferencia tal vez, y siento mucho si hubiese alguien aquí que crea así, ¿no? Mi intención no es juzgar ni debatir. Pero una vez salvo, siempre salvo. Esa frase la conocemos todos de dónde viene. Pero curiosamente, cuando viene esa frase con una jactancia, incluye que también no importa, peca y no pasa nada. En realidad, hermanos, es cierto en parte. Una vez salvo, siempre eres salvo. Lo dice este texto, sin duda. Pero lo que ellos olvidan es que una vez siendo salvo, jamás volverás a gozar del pecado como gozabas. Porque únicamente, hermanos, hay un animal que era inmundo, intolerable, peor que el perro para los judíos, y era el puerco. Y dice que el único que siendo bañado vuelve al lodo es el puerco. Y el único animal que devuelve el estómago y come su vómito es el perro. Y justamente nosotros ya no somos perros, porque en otro tiempo fuimos considerados como perros estando perdidos. Y cuando estábamos en nuestros pecados vivíamos como los cerdos, hermanos. Nos daba misericordia, nos daba gracia, íbamos al lodo y en el lodo nos revolcábamos y volvíamos una y otra vez. Pero cuando Él nos llama, hermanos, como ovejas que somos para vivir como ovejas, jamás volvemos a hacer lo mismo sin ningún dolor, porque el Espíritu Santo se encarga de hacer que duela.
se encarga de convencernos de juicio, se encarga de convencernos, hermanos, de lo que es el pecado, se encarga de convencernos de recordarnos a Cristo, se encarga de recordarnos, hermanos, de ser humildes de corazón, mansos, pobres, y buscar a Cristo para que Él pueda continuar haciendo su obra en mí. Y esto es justamente, hermanos, esta cadena de oro que no se rompe. Y por eso dice el Señor, sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Porque la soberanía, hermanos, y la capacidad de Dios de manejar cada aspecto, hermanos, de nuestras vidas, se demuestra por el hecho, hermanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y nosotros sabemos quiénes aman a Dios, quiénes pueden amarlo. Los que fueron primeramente por Él amados. Nosotros lo amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Aunque debemos enfrentar aflicciones en el tiempo presente, para mí una de las mayores aflicciones, hermanos, es obviamente la batalla contra el pecado diario. Vivimos con una pecadora, con un pecador, con hijos pecadores. Sabemos que la mayoría de nosotros, hermanos, tenemos una mujer que cada mes siempre tiene que tener la razón. Y si no, agárrate, campeón. Y también saben ustedes, hermanos, que estamos tan llenos de trabajo en la mente y cosas que a veces queremos ser servidos y no servir. Y no nos parecemos en nada a Cristo. Sabemos también que queremos llegar a una casa y que todo esté en perfecto orden. Y que la esposa llegue y te diga, mi amor, todo está en control, los niños duermen, ven, voy a sobar tus pies, eres el rey de la casa. Y llegas y todo está como si hubieran sacudido una caja, así, ¿no? Y la esposa también está cansada y con deseos de no hacer nada más. Estamos en un mundo caído con gente pecadora, hermanos, y por mucho esfuerzo que hagamos, casi siempre estamos enfocados en nosotros mismos y no en los demás. Esa es nuestra naturaleza caída, tristemente, hermanos, pero es la realidad. Entonces, mis amados hermanos, el Señor está hablando de las aflicciones que pasamos por el pecado, las aflicciones que pasamos por las cosas de este mundo caído, por vivir con pecadores, por ser pecadores, por la enfermedad, por la muerte, por el hambre y la pobreza que hay en el mundo. 4,000 niños, hermanos, cada día mueren alrededor del mundo por hambre. Vemos un pueblo en México perdido en el narcotráfico, matando gente, secuestrando gente. Son sufrimientos que nos duelen y nos pueden. Pero qué maravilla es, hermanos, que todo nos ayuda bien, aunque tengo que enfrentar aflicciones en este tiempo. Ve unos versos antes, en Romanos 8:18. Tú debes tener en mente y sé que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Sea cual sea nuestra postura escatológica, si viene antes, durante, después, todos los cristianos sabemos que Cristo viene y que Él es el Rey, que Él venció y que somos nosotros más que vencedores por medio de Él. Entonces, hermanos, sabemos que la aflicción vendrá, que el Señor, hermanos, no ha prometido que si yo me porto bien y hago cosas bien, todo va a ir bien. De hecho, hemos visto lo contrario en la Escritura. Todo el que quiera vivir piadosamente, ciertamente tendrá que, ¿qué? Padecer. Señor, esto es una locura, estoy viviendo en piedad y estoy padeciendo más que cuando vivía en el mundo. Y diremos como Israel, mejor voy a Egipto a comer puerros y melones, estaba mejor allá siendo un esclavo. Es mentira. Lo que sucede es que el cuerpo, hermanos, humano está siempre tratando de buscar su propio bien, su propia comodidad. Está trabajando todo el tiempo para poder pasar su estancia en este mundo de la mejor manera, y nuestra vida con las tribulaciones no encajan, no hacen clic, no hay conexión, no comprendemos cómo el método de Dios es, hermanos, efectivo en nuestra vida. Y el método de Dios es ciertamente pasarnos por fuego. Así como el oro se refina con fuego aunque es perecedero, asimismo nuestra fe tendrá que ser probada por fuego para que en el día de Jesucristo se manifieste como la más gloriosa alabanza. Pero eso no encaja en nuestra mente, hermanos.
Es por eso la doctrina de la prosperidad ha crecido tanto en todo el mundo, con miles de personas, lugares de reunión con más de 80,000 personas reunidas en 3 cultos al día, hermanos. Pero ¿qué hablan? No hay dolor, no hay sufrimiento, no hay enfermedad, eres rico, vas a ser sano, todo te va bien. Eso es en contra de lo que el Señor ha prometido, que es la aflicción. Y gracias por sus misericordias, porque no todos pasamos las mismas aflicciones, pero las hay, hermanos. Y en esas aflicciones, amados hermanos, es muy bueno ser dependientes del Espíritu Santo. Dios, hermanos, es capaz incluso de hacer de las aflicciones las mejores obras para nuestro bien, hermanos, y para su gloria también. Dios lo ha hecho y lo continúa haciendo y lo va a seguir haciendo una y otra vez. Porque Dios es capaz de obrar todas las cosas, no algunas cosas. Todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas para bien. Él las obra para bien y no obra de manera aislada. Todo ayuda bien, hermanos. No hemos perdido el tiempo en el sentido de que si fuimos engañados o burlados o robados o abusados, no fue algo que salió del control de Dios. Todo eso estaba escrito y todo eso tenía un propósito para un bien nuestro, para su gloria. Y esto es tan glorioso en Cristo que, escúchenme bien, algo que es muy peligroso no entenderlo a la luz bíblica. Aun cuando pecas y eres disciplinado por tu pecado, al final de todo eso va a dar gloria a Dios. No tu pecado, claro, pero la disciplina y tu error que cometiste terminará haciendo algo que dé gloria a Dios. Porque no dice algunas cosas, todas las cosas ayudan a bien. Esto es asombroso. ¿Y por qué aún un pecado podría, hermanos, terminar haciendo algo que dé gloria a Dios? Porque Cristo pagó por ese pecado. Y porque la disciplina será efectiva y la disciplina va a transformar al hombre. La disciplina va a santificar al hombre. La disciplina va a ser como en David cuando quita a su hijo, que sea un hombre más fiel. No conocemos que David volvió a fornicar y a matar a su mejor amigo, hermanos. Él lo hizo una vez, fue terrible, no fue cortado, fue disciplinado. Pero su pecado llevó a la muerte a su hijo e hizo que él fuera cada día más dependiente del Señor. Así que todas las cosas ayudan para bien para los que le aman. Por eso podemos perseverar en Cristo, porque todas las cosas ayudan. Y esta promesa es para aquellos que aman a Dios. La pregunta es, ¿lo amas? Hermanos, si lo amas, no es porque tú lo amas, es porque Él te amó primero, porque yo lo amé primero. Entonces, dentro del marco del entendimiento bíblico del amor, hermanos, Dios maneja los asuntos en nuestra vida debido a que somos llamados conforme a su propósito. Así que toma nuestra vida y Él hace con nuestra vida, ¿sabes qué? Lo que Él quiere. Lo que Él quiere. Un ejemplo maravilloso, hermanos, en contra del decisionismo es la vida de Job, ¿no? O por ejemplo, la vida de Jonás. Me encanta Jonás porque él disfrutó de una de las mejores charlas con Dios y comuniones en lo íntimo en el cuerpo de un gran pez. La gente lo toma como Dios castigó de una forma severa a Jonás por desobediente. Pues la verdad, no, porque piensen en esto. ¿Qué hubiese pasado si Jonás hubiese quedado en el mar abierto a la deriva? Se hubiera ahogado. ¿Qué pasó? Lo rescata un pez. ¿Y qué pasa ahí? 3 días, hermanos, una sombra de lo que pasaría con Cristo. ¿Qué pasa? Que son los días en donde encuentran una comunión que nunca había tenido con Dios, tan íntima y tan necesaria. ¿Y dónde termina Jonás? En donde Dios quería que fuera. Todo ayudó a bien, aún la desobediencia mostró la gloria y el poder, y que nadie puede pasar por la soberanía o la soberana voluntad de Dios. Nadie, ni tú ni yo, hermano. Nadie, nunca, jamás. Todas las cosas se harán conforme a su decreto y todas las cosas ayudan a bien, hermanos. No de forma aislada. Esto es cierto, esto es la Biblia, esto es la palabra de Dios y su pueblo dice a esto amén. Y esta promesa, hermanos, es para los que aman a Dios, para la iglesia de Cristo, por los méritos de Cristo, no por los méritos del hombre. Dios va a manejar toda nuestra vida porque somos llamados conforme a su propósito. Es por eso que me parece George Whitefield decía que el ministerio es más importante que la vida, porque no moriremos hasta que cumplamos con nuestro ministerio. El ministerio es más importante que la vida. No moriremos hasta que el ministerio que Dios nos ha dado sea cumplido.
Y a veces el ministerio que nos dio es muy diferente al que deseo, al que quiero. Hemos conocido ministerios de hombres en cárcel que tuvieron que ir a cárcel porque ahí tenían su ministerio, y ellos no fueron hombres que transgredieron la ley del mundo, sino fueron llevados por injusticias de hombres en el mundo y tenían que ir ahí a levantar una iglesia. U hombres que son enfermos porque tienen que ir a un hospital por su cáncer para ahí servir a los que lo rodean y a médicos y enfermeras. Es el propósito de Dios. Y así ha obrado y así obrará siempre, hermanos. Y esta gran obra la podemos ver en Cristo. ¿Qué tuvo que hacer? El acontecimiento más depravado y horrendo y espantoso, hermanos, incomprensible que ha sucedido en la historia de la humanidad, es a su vez el acontecimiento más glorioso y más espectacular por el cual el Señor fue exaltado y salvó a su pueblo. A través de algo malo, obró a lo mejor. A través de la muerte horrenda de Cristo, hermanos, hizo que la salvación fuera consumada y posible para nosotros. Dios es perfecto y todo lo que Él hace es perfecto, aunque para nosotros no sea perfecto. Hermanos, entonces, cuando el Señor dice aquí que esta cadena eterna de la obra de Cristo, hermanos, es vista en conexión entre los que conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó, nos dice que Dios no comienza una obra en los romanos, hermanos, simplemente para abandonarlos en medio de su aflicción. Esto nos dice que también Dios no comienza una obra contigo y conmigo para abandonarnos en el camino. Sobre todo jóvenes, cuídense mucho de eso, porque el diablo ataca mucho a la juventud. ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy? ¿Para qué vivo? No entiendo cuál es el propósito de mi vida. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a casarme? ¿No voy a casarme? ¿Voy a estar solo? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Voy al mundo. Quiero probar al mundo. Crean que mientras estén en la palabra, conozcan el evangelio, esperen en Cristo, no están prendiendo su vida de un hilo. Están sujetos a la mano de un Señor que nunca va a soltarles. Aunque ustedes intenten soltarse e irse, Él los tiene bajo control. Una y otra vez siempre va a presentarse a tu vida y tienes que ser paciente en sus tiempos. Él lo hará. Él no solamente nos llamó aquí al perdón en la cruz y nos deja, sino Él continúa. Está todavía, como dice el hermano Paul David Tripp, entre el ya y el todavía no, obrando, hermanos, en nosotros. A los que antes Él conoció, también los predestinó para que fueran hechos. Seremos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es la cadena eterna de la salvación. Y la salvación es de Dios, mis amados hermanos. Y Él dice, para que no haya jactancia ni duda, a los que antes conoció, a estos predestinó. Y los que predestinó llamó. ¿Cómo los llamó? Con su evangelio. Es por eso que somos movidos a evangelizar. Una iglesia que no evangeliza se fosiliza, hermanos. Debemos evangelizar también a los que se creen evangélicos y no lo son. Porque cuando no conocen el evangelio, aunque sean ritualistas y muy ortodoxos, no están en el Señor. La salvación viene por el evangelio de Cristo, hermanos. Él llama, Él justifica y Él glorifica. Así que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, que Dios es el autor de nuestra salvación, y eso desde el principio hasta el fin. Escuchen bien, hermanos, desde el principio hasta el fin. ¿Y en dónde está mi colaboración? En hacer su voluntad. Solamente. Pero aún fueras un cuadrapléjico, aún no podrías moverte de tu cama y estés ahí sin hacer nada. La salvación es del Señor. No te necesita. Él ha hecho todo. Como hombre, Él ha sido tu sustituto. Él ha hecho todo lo que tú no puedes hacer. Qué descanso viene a nuestra espalda cuando sabemos que podemos quitarnos esa gran carga, cristiano. Tirarla y descansar en el Salvador. Tú has hecho todo por mí, Señor. Y eso obviamente no me llevará a la perdición y al vivir confiado lejos. No, todo lo contrario. El Espíritu Santo irá haciendo su obra por el lavamiento de la palabra hasta el día de Jesucristo. Hermanos, entonces claro que creo en la predestinación. Algunos tienen problema con la predestinación, pero el problema no es con el que cree en la predestinación. El problema es con la Biblia. Aquí está la predestinación. Y no es la única vez, hermanos.
Es enseñada en las Escrituras. La doctrina se asume, hermanos, aun cuando la palabra no hubiera sido utilizada explícitamente, porque es una verdad estremecedora, hermanos, pero es estremecedora porque el hombre no puede creer que alguien sea predestinado, porque lo primero que piensa es, entonces hay alguien predestinado y alguien no. Hermanos, recuerden lo que dice Juan capítulo 3, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, hermanos? Porque el mundo ya estaba ¿cómo? Condenado. Y esta es la condenación, que la luz viene al mundo, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ellos no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas. El mundo ya estaba condenado. Yo sé que se conoce el término doble predestinación. Yo realmente tengo mucho cuidado con ello, porque aunque Dios es soberano para hacer lo que Él quiera y escogió a Jacob y a Saúl lo aborreció, Él es soberano. De cualquier manera sé, mis amados hermanos, que lo que se trata no es elegir a unos y no elegir a otros, como algunos lo consideran así, en ese sentir de Dios, aunque Él puede hacerlo. Él puede salvar a mi hijo o no salvarlo. Si Él quiere, es soberano, quiero que lo salve, quiero ir al cielo con mis hijos, hermanos. Pero sé que quiere salvar y sé que tiende la mano para salvar. Y sé porque la gran comisión es ir a predicar el evangelio. ¿Para qué? Para salvación de las almas. Y sé que es un gran salvador porque no envió un ángel, no envió a Moisés, no envió a David, envió a su hijo, hermanos. Sé que Él está gritando, reconcíliense conmigo. Lo sé. Sé que el hombre que llega al infierno no dirá, vine al infierno porque no fui predestinado. No, él crujirá los dientes de odio y le dirá a Dios, ¿por qué te atreves, Dios, a enviarme al infierno? Son culpables de ir ahí, hermanos. Todos los hombres. Yo veo la obra de rescate, porque Él no vino a condenar, vino a salvar. ¿Quiénes estaban condenados en el mundo? Todos. Entonces es un rescate que Cristo ofrece. Y Él dice que cuando rescata, justamente, hermanos, es para que seamos hechos conformes a la imagen suya. Sin embargo, nuestra participación en este plan eterno, hermanos, es esencial. Y voy a decirte por qué el tema de perseverancia que teníamos aquí atrás o hemos tenido. Porque, hermanos, es esencial, porque aunque la salvación, hermanos, es monoteísta, solamente es de Dios, sabemos que en la santificación hay sinergia. En la santificación hay sinergia. ¿Por qué? Porque Dios ha querido. Porque tú puedes, hermano, ser santificado por la palabra, meditándola, leyéndola, creyéndola, predicándola. Cuando la predicas, te predicas a ti mismo también. Porque sabemos que la adoración familiar, sentados en casa en la sala, meditando la palabra, cantando alabanzas, intercediendo por santos, también ayuda, hermanos, en mi santificación. Porque sabemos que el participar de la Santa Cena, aunque no comemos a Cristo literalmente y bebemos su sangre como la transustanciación, sabemos que es un medio de gracia también para ayudarme en mi santificación. Sabemos, mis amados hermanos, que el permanecer unánimes, juntos en armonía, crecer, entendernos, soportarnos, perdonarnos, nos ayuda en nuestra santificación. Por eso la sinergia es uno de los mejores regalos que Dios nos ha dado, colaborar como colaboradores suyos, aunque sabemos que todo es por Él, solamente por Él es posible. Pero es bellísimo saber que Él nos da el privilegio, hermanos, de poder cooperar, no solamente, hermanos, algo que Él hace por nosotros, sino también lo que nosotros hacemos, mis amados hermanos, por nosotros mismos, para la gloria de su nombre. Entonces la razón de este plan, hermanos, está expresado en que el primogénito entre muchos hermanos está hablando aquí, hermanos, diciendo que Dios nos ha adoptado en su familia, Romanos 8:15, para el propósito de hacernos como Cristo Jesús, similares a Él en la perfección de su humanidad, pero una vez habiendo sido hijos y no antes. El versículo 31, hermanos, Pablo comienza con su conclusión. No sé mi tiempo. Pablo comienza con su conclusión de esta sección y dice algo que es bellísimo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Y yo preguntaría hoy a la iglesia, ¿qué tienes que decir a esto que Dios ha dicho? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién, hermanos?
Si todo lo que tuviéramos fuera, hermanos, los primeros pocos capítulos de Romanos, algunos podrían creer que Dios estaba contra nosotros. ¿No? ¿Recuerdas Romanos capítulo 1 y todo es Romanos capítulo 3, 23? Dirías, caray, Dios contra nosotros. Pero ahora que Pablo ha mostrado todo lo que Dios atravesó para salvar al hombre de su ira, de equipararle para tener victoria sobre el pecado y la muerte, ¿quién podría dudar que Dios es por nosotros? ¿Quién podría necesitar a alguien más que a Dios? ¿Quién podría decir, no lo voy a lograr, no voy a llegar? ¿Quién podría dudar de que cuando confiesa su pecado es perdonado? Cuando se humilla es alcanzado, cuando busca a Dios, Él le responde. ¿Quién puede dudar? Y el versículo 32 nos callará la boca, diciendo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos hará también con Él todas las cosas? Si dio a su Hijo su deleite, Él dice, hermanos, este es mi Hijo amado en quien me deleito. Imaginen esto, hermanos, un Dios eterno, un Dios infinito que no puede ser lleno porque es infinito, pero su Hijo sí lo llena. Y Él dice, este es mi Hijo amado en quien me deleito. Escúchenlo, síganlo. Y ahora nosotros vemos que Él no guarda a su Hijo, no lo exime o no lo escatima, sino que lo entrega por nosotros y nos pone a pensar lógicamente, si les di mi máximo deleite, ¿cómo no les voy a dar con Él todo lo demás? ¿No es como una ofensa, hermanos, que nos dé lo más grande y dude que me dé todo lo que yo necesito para llegar con bien a la tierra prometida? Llegar con bien al reino de los cielos. Hermanos, cuando yo comprendía un poco al menos esto, llegó tanto descanso a mi espalda. Oraba de una forma tan diferente. Descansaba tanto en las misiones o las plantaciones que llevaba, no dormía, pensaba, ¿qué hago? ¿Cómo esto? Hablo con Él. Y cuando dije, es tu obra, es tu señorío, es tú quien lo vas a hacer, descanso vino a mi alma, hermanos. Porque Él es con nosotros. Y Pablo, mis amados hermanos, está dejándolo claro. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, Pablo lo que está haciendo es expresando en esta carta todo lo que Dios hizo para salvarnos de su ira y darnos una victoria absolutamente segura. De hecho, que va a llegar, mis amados hermanos, a concluir que ni la muerte ni la vida, ni nadie más ni nada nos puede separar de su amor. Esto va a dejar absolutamente fuera la idea de que la salvación se puede perder. ¿Por qué? Porque nada nos puede separar de su amor. Hermanos, nuestros débiles corazones están propensos al legalismo. ¿Qué es legalismo? Quiero dejar claro. Legalismo no es obedecer la palabra de Dios. Legalismo es creer que por obedecer puedo ser salvado. Eso es legalismo. Legalismo no es obedecer. Legalismo no es que prediques duramente la palabra y digan, iglesia, obedezca al Señor. No. Legalismo es decir, obedezca para que pueda ser salvo. Porque si tú, hermano, no usas una corbata y un saco, tú desobedeces a Dios. Ese es legalismo, inventar cosas que no existen. Si tú no usas un velo en tu cabeza, tú te vas a ir al infierno. Si tú traes unas botas de colores, tú vas al infierno. Eso es legalismo. Legalismo es inventar toda clase de reglas o leyes que no son la palabra de Dios para decirle a alguien que puede llegar a ser salvo. O legalismo es decir, haz esto para que tú puedas ser salvo. ¿Y sabes en dónde deja Cristo? A un lado. Cristo, yo me encargo, tú quédate aquí, yo puedo hacer la obra. Imposible. Nadie puede hacer la obra que solo Cristo puede hacer. Número uno, ¿por qué? Porque nadie es perfecto. Número dos, ¿por qué? Porque nadie puede obedecer la ley de Dios perfectamente. Número tres, nadie podría dar la sangre perfecta de un cordero sin mancha, sino solo Cristo. Número cuatro, nadie de nosotros moriría por nosotros. Y muchas otras cosas más, hermanos. Solo en Cristo está la salvación. Solo en Cristo está la salvación. Entonces, hermanos, mi corazón está propenso al legalismo, mi corazón está propenso a la incredulidad y recibimos estas palabras con mucha dificultad. Dios es por nosotros. Hermanos, ellos le han fallado a Él, los romanos le han fallado a Él. Están fallando porque ellos tenían que decir, ¿César es tu Dios o es Jesús tu Dios?
Si César es tu Dios, prende un incienso a César. Si no lo prendes, entonces estás diciendo que César no es tu Dios, sino Jesús, y mueres. Y ellos morían. Pero él está diciendo, el apóstol Pablo, a ellos que no sean débiles en su corazón, que no sean propensos a creer de forma errada, que ellos ya han recibido lo que aún no han recibido, que ellos tienen seguro lo que el Señor les ha prometido. Y ellos están fallando en su fe, están siendo incrédulos, están siendo ignorancia, hermanos. Pero Él está intercediendo por ellos. Por eso comienza esta porción con la intercesión del Espíritu Santo, perfeccionando su oración. Señor, líbrame del Coliseo romano. ¿Qué pasa si prendo el incienso? Yo no voy a perder mi salvación. Claro que no la perderían. Pero Dios no sería exaltado, hermanos. Y ellos preferían morir a prender un incienso. Aunque estoy seguro que los que lo prendieron y eran de Cristo, no se extraviaron, hermanos. Porque cuando el Señor ha decidido salvar a alguien, no se retracta, no es hombre ni mentiroso. Pero el asunto era glorificar a Dios. Así que, hermanos, ellos eran ignorantes. Pero Él es por ellos. Ellos, hermanos, no estaban dando mucho fruto ante la persecución romana, pero Él dio el fruto que ellos no podían dar. Hermanos, ellos no obedecieron al Padre en todo, tuvieron duda, temor a la sangre, escuchaban a hermanos y ellos no querían salir al Coliseo, por ejemplo, o cualquier otro castigo, pero Cristo ya lo había hecho por ellos y por nosotros. Y casi todos los hombres dicen, hermanos, o piensan que Dios es por ellos. Por ejemplo, los terroristas. ¿Qué hacen los terroristas del Islam radical? ¡Alá! Y explotan, ¿no? Cometen horribles crímenes, hermanos, pensando que Dios es por ellos. Sin embargo, el Espíritu Santo mantiene esta declaración con un sí, para que podamos nosotros saber que solamente por un hombre, hermanos, llamado Jesucristo, hermanos, que es Dios mismo, nosotros podemos estar seguros que llegaremos al reino de los cielos, porque nada ni nadie puede contra nosotros, porque Él es por nosotros. Igualmente, a pesar de los sufrimientos que enfrentemos los cristianos, Él es por nosotros. Hijos nuestros, pequeños, podremos partir con el Señor, pero el Señor es contigo si tú eres un creyente. Y Él va a cuidarse. Yo no tengo temor si muero, porque sé que mi Señor, quien me ha salvado, se encargará de mi esposo y de mis hijos. No tengo ni la menor duda, hermanos, de eso, de una u otra forma. Y si aún tiene que pasar por tribulaciones, sé que, ¿qué creen? Eso les ayuda bien también, porque todo le ayuda bien al que ama al Señor. Todo. Y eso hay que predicárnoslo una y otra y otra y otra y otra vez, hermanos. Así que, hermanos, no podemos negar nosotros que Cristo Jesús está obrando a través nuestro a la diestra del Padre, y Él es por nosotros, hermanos. Y el versículo 32 que yo te mencionaba dice justamente el preámbulo de lo que voy a hoy concluir en la última sesión de hoy, del verso 33 al 39. Piensen en esto hoy, hermanos, en el break que podamos tener, si es que lo habrá, no sé el plan de los pastores, pero Él dice, el que no escatimó a su propio hijo. Jóvenes o niños que tal vez no entienden la palabra escatimar, es el que no guardó para Él, el que no escondió, sino que lo entregó, lo echó fuera. El que no escatimó, guardó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué palabra podríamos agregar ahí sin intención de añadir a la Biblia? Nosotros los ¿qué? Los pecadores. Sino que lo entregó por nosotros. Si siendo pecadores, siendo transgresores de la ley, Dios entregó a su hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y no está hablando de las cosas de este mundo que van a ser quemadas. Está hablando de las cosas, hermanos, que necesitamos para vivir vidas piadosas, santas y entregadas a Dios. Si Él entregó a su propio hijo, piensen, ¿qué otra cosa nos negaría? ¿Qué otra cosa no nos daría? ¿Qué otra cosa, hermanos amados, no nos proveería para poder estar tranquilos y seguros que Él está por nosotros, obrando por nosotros y en todo ayudándonos a bien? Si el Padre, hermanos, ya había dado su regalo más grande, ¿cómo nosotros podemos pensar que Él no nos dará los regalos más pequeños? Amén, hermanos. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias, Señor, por recordarnos la obra preciosa de tu Hijo.
Gracias por recordarnos que solamente Él es suficiente, Señor, y necesario para la salvación y la comunión contigo, oh Padre. Gracias, amado Dios, Señor, porque esto lo has revelado, Señor, a los niños. Señor, y aún de lo vil y despreciado has sacado, Señor, amado pueblo, para humillar al soberbio. Oh Señor, también, Señor, tu palabra dice que todo esto lo revelas al pobre, al menesteroso, al manso, al humilde, al que tiene hambre de sed y justicia, al pacificador, Señor. Y que estos son bienaventurados, Señor, porque te buscan. Oh Señor, porque saben que en ellos mismos no hay nada, Señor. Danos ese corazón. Obra, Señor amado, te lo pido en Cristo. Y este tiempo sea un tiempo, Señor, que retumbe hasta la eternidad, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios bendito, por esta preciosa familia en la fe y porque nos das el privilegio de conocernos hoy aquí y que algún día juntos, Señor, daremos gloria a tu nombre, siendo dirigidos por la alabanza eterna por ti, Padre, Señor amado, y por los méritos de tu Hijo allá en el reino, por Cristo nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, por todo y por la seguridad del creyente en el amor que tienes por nosotros, por tu Hijo, Señor. Oro en Cristo Jesús, que tu palabra dé fruto en abundancia. Amén y amén. Gracias, hermanos.